Hola a todos, bienvenidos una vez más a Susurros Podcast. Estamos en el último episodio de este octubre maldito, esta saga o seguidilla de episodios donde les hemos contado historias paranormales, macabras, reales, sangrientas, un montón de historias muy tuanis. Estamos justamente estrenando este episodio el día de Halloween y tenemos historias muy chivas para contarles. Antes de ir pasando con la parte de las historias y contarles un poquito más, Waldin, bienvenido, mae. Muchas gracias, mae. Bienvenidos a todos. Gracias por estar acá en una edición más de este octubre maldito, ya la última, el cierre. Una edición muy especial, mae, porque tenemos que recordar que nosotros en Costa Rica no celebramos el Halloween, ¿verdad? Pero celebramos el Día de la Mascarada tradicional costarricense. Entonces quisimos enfocar un poquito estas historias también a las leyendas y tradiciones de Costa Rica, historias que han pasado alrededor de estas. También, antes de empezar, quisiera recordarles a todos que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos pueden encontrar en todo lado como Susurros Podcast, y que si no están suscritos al canal de YouTube también, que le den seguir ahí y activen las notificaciones para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos nuevo contenido. Además de eso, si nos están escuchando por medio de podcast, también recordar que nos pueden calificar ahí con las 5 estrellitas en Spotify para que nos recomiende más el algoritmo. Sí, y mae, yo le aumento ahí también si quieren unirse como miembros premium del canal, porque vamos a empezar a subir un poquito más de cositas, sí. Y no solamente las cositas que subimos ahí en el evento que tuvimos hace poquito, ¿verdad? Porque estamos grabando esto un par de días después tuvimos un fin de semana ajetreado, ¿verdad? Un eventito bastante ahí en Omen, con la gente del CEPCR, Grupo AES. Madre, si estaban suscritos y eran miembros premium, ¿qué les íbamos a dar, madre? Les iban a llevar un shotcito por ahí para que lo disfrutaran. Sí, pero sí. No sé al final cómo estuvo. Madre, ni sé aquí si quién nos reclamó, si nos cobraron o no los shots. Pero venga, hay cositas que les estamos dando ahí a los que son miembros premium y que aparte llegan a las actividades también. Exacto, madre. Buenísimo, madre, y hay que presentar al invitado. Madre, sí. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, madre, un compita mío que ya les he comentado varias veces que nos han pasado algunas experiencias por ahí también juntos, ¿verdad? El día de hoy tenemos a Marco. Bueno, Marco, bienvenido. ¿Cómo están, Boy? ¿Cómo está, Walden? Muchísimas gracias por la invitación. Cachete, madre, gracias por estar aquí, más bien, buena nota, sí. Claro, vamos a compartir ahí unas historias, a ver cómo nos va, claro. Buenísimo, sí, porque, madre, todos tenemos alguna historiecilla que nos ha pasado más relacionada ahí a leyendas y cosillas así, más otras que vamos a contar. Entonces hoy va a estar tuanis. Yo creo, madre, no sé, ¿cómo empezamos con las historias? Porque esta hora es muy tuanis, creo yo, porque parte de lo que hablamos también hace unos días estuvimos en el Aquelarre Fest, que les agradecemos también por invitarnos. Madre, que como vos mencionabas al por inicio, hay que recordar que esta fecha, que Halloween es muy chiva, madre, muy tuanis, a todos nos cuadra la vara del terror, películas, la vara que aquí no se hace, ¿verdad? La de los confites y disfraces así ya a ese nivel como en Estados Unidos, otras regiones, pero hay un montón de leyendas bravas de aquí, madre, también. Claro. Y que dan mucho susto. Yo ya había contado aquí, ¿verdad? Que no voy a repetir toda la historia, pero a mí me pareció algo que yo no sé qué fue. Si era la cegua, si era alguna bruja aquí este sector, la Zárate, o qué más pudo haber sido, mae. Que esa historia ya la he contado, ¿verdad? Que me salió, yo iba manejando de madrugada y me salió algo en carretera, ¿verdad? Y más por la zona en la que estamos. Entonces hay muchas cosas así que suceden que son parte de esas tradiciones y folclore, mae, que es muy tuanis. Usted tiene varias también. Sí, claro, mae. Yo también he contado por aquí varias historias que me han ocurrido así con estos entes que son parte del folclore, que al final de cuentas, mae, yo pienso que si andan ahí rondando esas historias es porque realmente algo está sucediendo, ¿verdad? Sí, no, y que se confirman a veces porque tal vez hay más gente que llega y dice, uy, mae, ahí por ahí a mí me pasó también algo similar. Entonces uno dice, mae, estas varas no son casualidad. Sí, de hecho, mae, por el ejemplo de la vuelta que yo les he contado aquí también, de la vuelta oscura por mi casa, mae. Marco conoce ese lugar también, que es la vuelta, claro, por el colegio, mae, que ahí se habla mucho de que asustan y que realmente hay bastantes cosas extrañas que suceden en el lugar. Bueno, para aportarles eso que están diciendo, a veces hay historias que uno dice, puede ser la imaginación, ¿verdad? Uno le ocurre, ¿verdad? Le pasa, pero usted conforme va viviendo se da cuenta que hay personas que cuentan la misma historia similar a la que usted tiene y le pasó. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar si en realidad fue imaginación o
o si esas cosas de verdad pasan, porque como coincidencia que todos tengan ciertas historias parecidas, ¿verdad? Sí, claro, mae, no es coincidencia. Dice ahí producción que si te puedes acercar un poquito más al micrófono. Claro, perdón. Si quieres dejarlo para hacer. Sí, igual esa que yo estaba contando hace un momentito, a nosotros nos la confirmó Isra, si no me equivoco, que a él también le han contado, ¿verdad? Que él es de este sector, que en esa misma curva hay apariciones de esta figura de esta mujer. Sí, es que es extraño realmente porque Isra nos lo confirmó de una persona que vivía por ahí y que vivió hace mucho tiempo en el lugar, ¿verdad? También no fue reciente. Sí, ajá, exacto. Pero bueno, y empezamos con las historias para ir poniéndole. ¿Quién arranca ahí con alguna? Yo creo que el invitado puede arrancar el día de hoy. Claro, por supuesto. Una historia bastante curiosa. Bueno, a mí me pareció muy curiosa e interesante, la verdad. El relato comienza en Tarbaca, cerca de Acosta, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Hace varios años, tiempos, cuando no había tanto alumbrado público, ¿verdad? Una persona camina a su casa por un camino de piedra, ¿verdad? Como ya antes, ¿verdad? No había asfalto ni nada de eso, bastante oscuro, no era tan noche, eran como las 6:30, 7 por ahí. La persona caminando después del trabajo, ¿verdad? Hacia su casa, normalmente puede ver a lo largo, quizás a unos 5, 6 kilómetros de distancia, una luz tenue, amarilla, verdosa, pero no le presta mucha atención, ¿verdad? Como decimos, puede ser la imaginación o alguna luciérnaga, lo que sea, ¿verdad? La persona sigue caminando, conforme se empieza a acercar a la luz, puede notar de que sí, que en realidad sí estaba ahí, puede ver que es como un orbe que flota, ¿verdad? De manera no usual, no es un bombillo, no es una lámpara. El relato nos cuenta que sí, que la persona empieza a sentirse un poco nerviosa. Conforme se acercó más, desapareció de la nada. Ya al pasar por donde se encontraba la luz, nota que vuelve a aparecer, atravesando árboles, ya un poco más anormal, ¿verdad? Atravesando los árboles, a flotar sobre él. Bastante impresionado y trata de continuar su camino y no prestarle tanta atención, ¿verdad? Esta historia parece curiosa porque, bueno, no sé si han escuchado, es la luz de muerto, ¿verdad? Me comentaba. Cuenta la leyenda que que es una persona que tiene un secreto, murió teniendo un secreto que no pudo contar, bastante interesante. Dicen que si usted sigue esta luz, puede llegar a perderse, ¿verdad? En lo que serían los bosques o el lugar donde aparezca. Entonces es bastante interesante porque yo creo que a todos, no sé, bueno, a mí en mi caso, sí he tenido, digamos, en lugares así oscuros, bueno, Caragral, no sé si conoce, claro. Más o menos, quizás conoce Caragral, son lugares oscuros, sí hay veces donde uno siempre ve cosas así, luces, y ahora como ya hay más alumbrado público, más tecnología, uno siempre es como, no, puede ser un foco, un flash, una lámpara, una linterna, y es cuestión de que quizás nunca podremos saber si es en realidad la luz del muerto o puede ser un bombillo, porque no tenemos la curiosidad o quizás el ánimo para seguir la luz, ¿verdad? Y demostrar si es cierto o no. Sí, de hecho, me parece impresionante por dos razones. Bueno, Tarbaca se ha hablado, y en los años 80 se habló mucho también del fenómeno ovni, ¿verdad? Cierto. Porque estas luces de muertos son estos orbes que tiran como un destello amarillo, y en los años 80 se hablaba mucho de que en Tarbaca había mucha aparición de ovnis. Entonces, obviamente respeto la parte de que puede ser luz de muerto, que es como también parecido a lo del fuego fatuo, ¿verdad? Que se supone que estas personas aparecen ahí para resguardar ciertas cosas que tenían enterradas y demás. Pero también me resuena mucho con la parte del fenómeno ovni, Exactamente, sí, suena curioso. También hay las orbes eléctricas también, por ese lado también, exactamente. Sí, a mí también, aparte de la típica luz de muerto, el otro término que yo he escuchado que utilizan para esas horas, que es un ánima en pena, ¿verdad? Que se desprendió y no supo cómo seguir el camino. También yo he escuchado esa versión. Que dejó algo pendiente. Sí, hay varias teorías, ¿verdad? Pero al menos yo personalmente la que más he escuchado es esa, que se desprendió, alguien murió, es un ánima en pena, no sabe qué hacer, quedó ahí como vagando, y uno ve esa luz, digamos, por ese motivo. De hecho, esta historia que acaba de contar Marco me recordó una historia familiar que es de una persona que es externa a la familia, pero siempre se ha visto como un tío de mi mamá más, digamos, porque el mae y toda la vida ha estado ahí presente en la familia, en los momentos bonitos, en los momentos difíciles, desde hace muchísimos años. Este señor se llama Misael
Y recuerdo que mi abuela y mi abuelo contaban que una vez ellos se fueron a pasear. Como yo les he contado, ellos vivían en un sector que se llama La Palma de Acosta, que es un sector rural al 100%, es metido en una montaña. Y mis abuelos vivían como que les digo, al este, y los hermanos de él vivían al oeste, digamos, una vara así era. Los dividió una quebrada. Entonces dice mi abuelo que ellos se fueron toda la familia para donde el hermano, en las tardes que se iban ahí, antes que iban a jugar dominó o jugar cartas o simplemente a vacilar, a hablar, ¿verdad? Se fueron toda la familia para la casa de ellos. Y este señor Misael llegó a la casa de mi abuelo, que era una casa que estaba en basas, era en alto, de madera, una casa grande. Dice que donde él llegó, escucha que hay gente adentro hablando, pero que él dijo, que raro, eso no se me parece la voz de Marcos. Marcos era mi abuelo. Y dice que él empezó a tocar la puerta y a llamar, y de un pronto a otro solo vio como un destello adentro, como que se encendió una luz. Pero recordemos que en esas épocas no había luz eléctrica, ¿verdad? Estoy hablándole de 70s, una hora así. En ese lugar no había luz eléctrica todavía. Y dice que el señor se fijó debajo de la puerta y lo que vio fue una luz, como una bola de luz que estaba dentro de la casa. Esa bola de luz empezó a hablarle, pero él nunca ha querido decir lo que esa bola de luz le dijo. Ok, pero hablarle como telepáticamente, es recibir algo, escuchar la voz. o escuchar él una voz. la voz, donde le estaba diciendo cosas de la familia que por ahí se ha teorizado dentro de la familia que pudo ser, porque la mamá de mi abuelo falleció de una forma muy extraña. Yo creo que yo lo conté por acá, que esta señora era ciega, pero ella conocía su propiedad y sabía a dónde no tenía que acercarse porque había un pequeño barranco. Pero uno de esos días ella apareció en el fondo del barranco muy golpeada y falleció a raíz de eso. Nadie sabe cómo pasó y se teorizaba dentro de la familia, y perdón a los familiares que escuchen eso, pero si no querían que lo contara, pero para que me lo cuentan a mí. se teorizaba de que fue que la empujaron. Entonces por ahí se habla de que tal vez esta luz de muerto que se vio fue de esta señora, y que lo que le estaba diciendo fue la forma en la que falleció, y que por eso él no quiso decirla nunca. Qué vacilón, y eso tiene que ver con lo que decía este mae, de ese secreto, ¿verdad? Claro. Tenía que soltar la vara, tenía que liberarlo y contarlo de alguna manera. Sí, de hecho. De hecho, en realidad también varias historias similares a esta mencionan también supuestamente que es como que tiene dinero escondido esa persona. Entonces como que la luz guía a donde está ese dinero. Entonces la persona ambiciosa sigue la luz, y ahí es donde pasa que la luz lo pierde a usted y pierde completamente su camino normal que tenía planeado, ¿verdad? Sí, es lo mismo que con el fuego fatuo, que aparece, pero que son incluso entidades que no quieren realmente que se les perturbe su riqueza, ¿verdad? Sí, no, y también no hemos mencionado, digamos, el tamaño también de la luz y el orbe, porque conforme las historias, ¿verdad?, que nos comparten, bueno, que les cuento en ese momento, es como del tamaño de una naranja. O sea, es algo pequeño. Es algo pequeño, sí, algo pequeño, mucho un melón, podría decirse, ¿verdad? Sí. No es algo así como enorme, gigante, es algo que desvía su atención en ese bosque o en ese lugar oscuro donde usted está. Pero madre, que rajado entonces, creo yo, porque si es una cosa que es pequeña, la cantidad como de energía que tiene que desprender que irradia, para que usted pueda verlo, digamos, a kilómetros al fondo en la oscuridad, ¿verdad?, de una montaña, de un bosque, quiere decir que esa vara lo que irradia es muy fuerte. Y como comentaba yo, uno piensa una luciérnaga, o sea, por 5 kilómetros usted no va a ver una luciérnaga y va a ver esa luz. Jamás. Pero también es que uno en esos casos siempre busca como la lógica. Explicarse primero antes de paniquear, ¿verdad? Como dice uno, exactamente. Sí, creo yo lo mismo. Además, eso está bien interesante, y también se entrelaza un poco con otras leyendas ahí del folclore, lo que están diciendo de la plata y todo esto en otros lados. Puede ser una versión también aquí.
porque Claro. mae, en la parte, digamos, más europea también están, ¿verdad? Los bichitos estos, ¿verdad? Que no voy a decir la típica, la vara al final del El arcoíris. arcoíris. No se estaba pensando en esa, de hecho, estaba pensando en no, porque yo sé que mucha gente lo estaba pensando. No somos tan básicos, no somos tan básicos. No, que se dice que, ¿verdad? También estas luces, ¿verdad? Esconden tesoros y los entierran dentro de ciertos árboles particulares, ¿verdad? En algunos lugares. Entonces, bastante parecido. De hecho, qué interesante que lo mencione también, porque en una de estas historias se menciona de un higuerón, un árbol de higuerón muy grande. Otra historia similar, ¿verdad? Que el orbe ronda el higuerón, Okay. como si fuese parte de, digamos, como si habitara ahí el orbe, esta luz, rondando el higuerón por las ramas, moviendo el árbol, sacudiéndolo. Aparece también, ahora que usted lo menciona, ¿verdad? También en árboles, porque ahí también se menciona y se arraiga mucho los árboles a ese tipo de historias, Sí. ¿verdad? A almas, a cosas así misteriosas también, ¿verdad? Sí, Entonces claro. es como se enlazan, ¿verdad? Las historias con toda esta situación. Sí, fijo. Mae, la vamos con otra entonces. Dale usted, me lo cedo o no. Le doy yo, ok. Mae, yo tengo un par, pero quiero leer una, que esta las tenía al revés, porque vamos a hablar igual de bosques. Y, mae, ¿en cuál episodio fue que hablamos del... Era un silbido o algo que había en el... Creo que fue en el pasado. Fue en el pasado, de Sí, que del había- Salvador. El Salvador, Ajá. Exacto. que entre más cerca lo oye usted, más Ajá. largo está. Sí. En este caso, tengo una que habla, es una leyenda de acá. Igual, ahorita al final les voy a dar el crédito de más o menos de dónde es que la estuve leyendo. Y voy a contar como una versión de lo que yo me acuerdo de esa historia. Porque hay una criatura, no sé si han escuchado el famoso oso caballo. No. Oso caballo. No, No, esa no. ok, entonces Ilústrenos. está interesante. Que de hecho sí existe, es un animal, ¿verdad? Que parece un oso hormiguero muy grande. Ah, ok. Si quiere usted que tiene ahí compuesta puede buscarlo, y si no aquí les vamos a poner una imagen. De hecho sí existe y en algunos lugares mae, sí ha estado en peligro de extinción y todo, pero hay una leyenda aquí que la he leído en varios lugares que hablan de, y voy a leerlo textual más o menos la descripción antes de contarle la historia. Dice que es una criatura del folclore de acá, costarricense, que es muy grande, tiene garras. Esta versión tiene cadenas en el cuello, luce como una mezcla entre oso hormiguero y un caballo, que es muy muy grande, que se alimenta de hojas, pero que también ataca personas en el bosque hasta causarles la muerte. Y que la particularidad, que aquí es donde viene la historia, es que se le escucha gritar, se escucha un grito, pero el grito no es de una persona, sino que proviene de este bicho. Entonces voy a narrarles esta historia de unas personas que tuvieron como un encuentro ahí como con este bicho en un bosque. Fue hace mucho tiempo, ¿verdad? La historia, igual en un contexto en el que no hay alumbrado ni nada de estas varas, ¿ok? La historia la cuenta un mae que nos dice que una de esas tardes de la infancia, entre los potreros, en este caso de Palmares, fue que se dio. ¿Okay? Dice que se encontraba con los hermanos disfrutando ahí el sol, ¿verdad? Que ya estaba poniendo entre las montañas, y que a lo lejos escucharon, mientras estaban jugando, un grito muy potente que ellos decían que era como si estuviera cargado de sufrimiento, que provenía de lo más profundo, ¿verdad? Que del bosque, que se mezclaba con los cafetales que ellos tenían donde vivían, y más para atrás ya se hacía bosque. Que ese grito a algunos de ellos les generaba una necesidad profunda de ir corriendo a ayudar a la persona o a lo que sea que estuviera gritando, que inmediato ellos se alertaron, y pero que en ese preciso momento, cuando escucharon el grito, aparte de alertarse, es como si se hubiera hecho un silencio muy muy extraño, ¿verdad? Que se silenció todo el alboroto proveniente de él, de los primos, de los hermanos que estaban ahí, y se quedaron mirando ahí entre ellos, ¿verdad? Así como con caras de qué es esa cosa, ¿verdad? Que escucharon, y buscando una explicación de qué fue el sonido. Que tenían unas miradas como desesperadas, como de buscando explicación, y que terminaron viendo, ¿verdad? A la persona, al primo más grande, el que estaba con ellos, ¿verdad? Como si el maestro sabía qué era lo que estaba pasando. Quien después de unos instantes dice que le brilló como una cara, una necesidad de buscar una solución a esa incógnita, y que el mae lo vieron como que iba a gritar,
como que iba a contestar el grito que ellos habían escuchado, que él estaba con todo el impulso y en eso apareció otra persona por detrás y lo agarró y lo tapó y le dijo no, no haga eso. Y se quedaron todos en silencio, peor de que, ok, ¿qué está pasando? Que en ese preciso momento más bien surgieron más interrogantes y miradas de confusión, porque la persona que lo había agarrado por atrás era un tío, ya un adulto, ¿okay? Y que todo el mundo volvió a ver y que, ¿verdad?, que estaba ocurriendo. Entonces tuvieron que esperar unos segundos la respuesta, ¿verdad?, del tío, que estaba muy angustiado, con cara, ¿verdad?, de que no sabía ni qué hacer, y que esos momentos fueron tensos, de silencio, que ellos sentían como si hasta si se hubiera parado los árboles, el viento, todo en el lugar, en el cafetal. Y de repente lo que pasa es que el tío dice que pronuncia las siguientes frases: chamacos es un oso caballo, hagan silencio. ¿Okay? Y que esas palabras, ¿verdad?, a todos les helaron la piel, porque, qué putas es. Sí, no, oso caballo no suena algo muy, algo muy bonito, sí. Entonces, la persona que nos cuenta esto nos dice que él ya sí había escuchado el nombre y que lo heló porque le recuerda algo que su tata le había contado un poco antes, una historia, ¿verdad?, dentro de esta historia, por así decirlo. Una anécdota sobre él, ¿verdad?, el papá de la persona que narra esto, la mamá del chamaco y el hermano mayor, y uno de los tíos del tata. Y lo que dicen es que en esos tiempos, ¿verdad?, más remotos, ellos habían tenido un encuentro muy cercano con un oso caballo y que a él ya más o menos se lo habían contado. La historia y lo que sucede es que esta familia, ¿verdad?, cuando ellos tenían este primer hijo mayor, la persona que nos narra la historia no había nacido, su hermano era un bebé todavía. Ellos se dirigían a la casa de uno de los tíos. Pues la cosa es que ellos iban, nos dice que era un tramo que no era muy largo, pero que sí tenían que como que caminar ahí entre los cafetales, el bosque, que sí había un trillo hecho. Entonces que ellos seguían por ahí, pero que ya les habían avisado que más no se metieran ahí ni se quedaran en la montaña después de que anocheciera. Tenía que ser antes de que ya se fuera la luz, porque habían cosas en el bosque que la gente no sabía explicar. La cosa es que, bueno, dice que se van en el trayecto hacia esta casa y que poco después de la mitad del trayecto fue cuando iban ahí, el niño lo llevaban en brazos y que escuchan a lo lejos también un grito, pero ese grito tétrico y de nuevo con la característica de que es como un grito de persona, como pidiendo ayuda, desgarrador, como si lo estuvieran, no sé, haciendo algo, por así decirlo. Dice que el grito destacó completamente entre toda la fauna que estaban escuchando, las montañas y demás, y que la atmósfera se congeló cuando ellos iban caminando, que incluso de nuevo el silencio acompañó a todo mundo en ese momento. Pasó exactamente lo mismo que ellos habían sentido en esta ocasión con los primos, silencio completo, que esa vez nadie sabía qué hacer, y que lo que sucede es que a la hora que sucede el grito, este señor, que es el papá de él, tuvo la misma reacción que el chamaco que le taparon la boca, nada más que a él no pudieron detenerlo. El mae llenó los pulmones de aire y pegó un grito, como respondiendo al grito. Ahí sí. Y que en ese caso, el tío, ¿verdad?, de este señor, lo volvió a ver con cara de como: mae, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo? Porque usted no sabe lo que acaba de hacer. Esa vara se va a venir hacia nosotros. Y que el mae no entendía, porque él sí en ese momento no conocía la historia del oso caballo. Te dice que el tata le cuenta es que él tenía una sonrisa como de atontado, como de madre, como qué pasó, qué hice, ¿verdad? Como de no entendía por qué me la pelé. y no entendía por qué lo estaban regañando.
¿verdad? Y que el tío lo empezó a cagar y que le decía que por qué hizo eso, etcétera, etcétera. De pronto, otro grito en la montaña. Y esta vez lo empezaron a escuchar más cerca. Y el mae lo que les dijo fue como: maes, no nos va a alcanzar para llegar hasta la casa. Ya se está poniendo oscuro, son las 5 y pico de la tarde, en un lugar donde no hay iluminación, alumbrado público, ¿verdad? Como les dije, esto pasó en Palmares, ¿verdad? Hace muchos años. Todo les quedaba esconderse, no había nada más que hacer. Entonces el señor lo que hizo fue que los agarró y les dijo: más, empecemos a caminar rápido, 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 a ver dónde nos podemos esconder. Y empiezan a caminar y a caminar y a caminar, y en eso que están tratando de ver dónde se pueden ocultar, más otro grito desgarrador mucho más cerca. Y empezaron a sentir, yo me imagino, como un terror interno, y empezaron a sentir como que el viento se aceleraba, una escena de terror completa, viendo dónde se ocultaban. De pronto ven un árbol hueco, viejo, ¿verdad? El señor es un señor de estos de campo que conoce mucho, y les dice: maes, ahí nos vamos a esconder, porque resulta que este bicho no puede ver muy bien. Él escucha muy bien, pero no puede ver muy bien. Entonces, que lo que hizo fue que los acomodó, se metieron como en ese árbol hueco, ¿verdad? Porque cada vez escuchaban como un galope más cerca. Se metieron al árbol hueco, y resulta que en eso la desesperación, donde se están tratando de acomodar, el chamaquito, que es el hermano mayor, ¿verdad? El que está contando la historia, que era un bebecito, empieza a llorar. No sabían qué hacer. El chamaquito empieza a llorar. El bicho este se oye que viene acercándose, corriendo, otro grito de repente ya súper cerca. La mamá viendo cómo tapaba la boca del chiquito, porque era desesperante. Los madres sentían que se iban a morir, y un pronto otro, cuando sienten que está así muy muy cerca, la mamá ya no queda de otra que ponerle la mano al chiquito para que deje de llorar, porque el bicho los iba a atacar. Y un pronto otro, cuando lo tapa, resulta que el chiquito se pone morado. Como dice uno, se esmoreció, ¿verdad? Que lloran sin sonar. Llora, ajá, exacto. Y se queda y se queda y se queda. Le tapan la boca y empiezan a escuchar el bicho alrededor, donde anda, y simplemente ellos deciden quedarse quietos en la misma oscuridad que ya se estaba haciendo dentro del árbol, para que no los vieran. El señor lo que hace es que agarra algo, que es el que estaba más afuera, como era el mayor, ¿verdad? El tío, y lo tira como a hacer bulla en otro lado, y él lo ve pasar. Él sí dice que lo ve, los demás no, y que era horripilante, como nos lo describen, una combinación de caballo con pelo como de este oso hormiguero, y que sí cargaba como algo que no lo supo describir muy bien, y que el bicho como que bufó y se fue hacia donde él tiró la vara, pero que los madres decidieron no moverse, que no saben ni cuánto tiempo se quedaron ahí. Y cuando ya sintieron de nuevo como paz, eso que usted siente como que el ambiente se quita la tensión, no sé cómo explicarlo, decidieron jalar. Salen del hueco, ya estaba oscuro, se les hizo noche, pero ya estaban más cerca de la casita esta donde iban. Jalaron, y cuando estaban casi llegando a la casa, porque realmente nos dice que solo iban a hacer una diligencia, escuchan el grito de este bicho a lo lejos otra vez, pero ya por suerte estaba en la casa. Esa noche nos dice que decidieron quedarse ahí, que no salieron, decidieron pasar la noche porque se les hizo muy tarde entre esconderse y toda la carrera, pero que es una anécdota que se cuenta dentro de esta familia, de este famoso bicho oso caballo. Entonces está muy interesante, porque no sé qué tanta gente conocerá esa historia, ¿verdad? De este bicho que aparece en los bosques, pero a mí sí me llamó mucho la atención, porque yo cuando la leí yo sí no conocía, honestamente. No, sí, yo tampoco lo he escuchado. Yo tampoco, pero se me asemeja mucho a una historia que había escuchado hace un tiempo del sector de La Vigía, en la costa, donde está el famoso Tajo y la bota y todos esos lados donde todo el mundo iba a tomar guaro, que había una historia sobre un minotauro, una cosa así, que perseguía a las personas. Me parece muy tuanis porque bueno, hay cosas del folclore que nosotros desconocemos, ¿verdad? Y esta vara del oso caballo suena demasiado loco. ¿Usted sabe lo que es ver usted un animal de 1,5 metros, 2 metros, viniendo hacia usted,
y con esa furia de realmente querer matar, mae. Hacerle daño. No, y ahí vi la foto que usted enseñó, Ajá. que si no, solo viéndolo ahí, Sí, ya sí, uno se da impresión. Sí. Nada más ahí para igual dejar la aclaración. Parte de esta narración, que es mucho más completa, ¿verdad? Es de un libro que se llama Crónicas del Oculto, Relatos de Espantos y Leyendas de Costa Rica, por si acaso. De Roberto Sarabia, si no me equivoco, y Pablo Delgado, que me parece que estuvimos con él en un live ahí una vez que nos invitaron. Que ahí sí viene detalladísimo todo el relato. Y madre, yo no lo conocía porque sí habían muchas leyendas, de las más típicas, digamos. Pero ese así fue como yo, madre, que es esta vara hay que contarlo. Sí, porque está realmente muy tuanis. Y si hay gente de Palmares, que nos cuenten por ahí si han escuchado también de esta leyenda, ¿verdad? Que está muy interesante, madre. Sí. Bueno, madre, yo creo que me toca continuar, ¿verdad? Madre, esta historia no nos dicen de dónde ocurre, pero nos cuentan que trata sobre el diablo, lo que ellos creen realmente que fue el diablo, ¿verdad? Esta historia la cuenta una señora ya mayor. Ella nos cuenta que en una noche muy oscura, de esas que usted, mae, va caminando por la calle y no puede verse ni las manos, ¿verdad? Porque lugares donde no hay alumbrado público y demás, se pone así demasiado oscuro, ¿verdad? Nos dice que esta historia ocurrió hace más de 20 años y que fue una noche como a eso de la medianoche. Ella con el ahora ex esposo iban caminando hacia su casa porque venían del velorio de un tío. Dice que iban medio tomados porque en Costa Rica se acostumbraba, ¿verdad? Que en los velorios era ir a tomar guaro y se acostumbra todavía. De ahí no viene el dicho, nunca falta un borracho. Sí, exacto. Ajá. Pero digamos, ellos venían un poco tapis, pero todavía bien, caminando hacia su casa. Yo en lo personal siempre he pensado que tal vez esta costumbre es un poquillo falta de respeto, ¿verdad? Y demás. Se entiende que muchas personas ahogan su dolor en el licor, pero no lo considero correcto porque estamos velando a una persona y demás, ¿verdad? Dice que iban para la casa caminando porque la casa quedaba como a 1,5 kilómetros de donde era la vela. Entonces ya iban a ir a descansar y decidieron irse a medianoche. Entonces dice que donde iban ellos caminando sentían como ese frío pesado de la noche, más por lo que de donde venían, ¿verdad? De que era un velorio y era una muerte de un familiar y demás. Se sentían un poco mal. El camino por el que ellos iban, dice que era un camino de piedra, que no habían casas alrededor en una gran distancia, que casi que hasta llegar a la casa de ellos era donde empezaban ya el próximo barrio, ¿verdad? Entonces dice que ellos, donde iban en medio de la oscuridad, empezaron a distinguir como siluetas en los árboles, pero pensaron que no era nada, que era parte tal vez de esta pareidolia que le da a uno en la noche, ¿verdad? Que usted ve figuras donde no las hay y demás. Más viniendo de un ambiente tan tenso como el velorio, claro. Sí, como tal vez por el mismo miedillo que tenían y demás. Pero dice que en un tramo del camino había una piedra muy muy grande, una laja gigante, que ellos siempre le habían escuchado o habían escuchado que en este lugar se aparecían cosas raras, pero nunca les había pasado nada, entonces no le tomaban importancia. Dice que donde iban, justo por este lugar, sin hablar mucho todavía, porque por el respeto que iban teniendo, digamos, a la muerte del Señor, vieron que algo salió de esa piedra de la parte de arriba. Pero ellos dijeron, madre, eso no es una persona porque está un toque alto, digamos, como para que alguien suba ahí. Aparte de eso era un toque empinado y demás. Y la hora también. Sí, y era tardísimo. Entonces ellos se quedaron viendo, pero esta cosa brincó y les cayó al frente, donde ellos iban pasando. Entonces dice que era un animal grandísimo, que ellos al principio pensaron un perro, pero cuando lo vieron tan grande dijeron, no, es que no puede ser un perro, que era como un ternero, pero un ternero no va a brincar tan alto sin lastimarse las piernas, más por el peso y todo, ¿verdad? Entonces dice que ellos intentaron como hacerse de un lado, porque dijeron, quién sabe qué animal será, tratemos de rodearlo para ahí pasar. El animal les bloqueaba el paso y no los dejaba
moverse. Dice que ellos pensaban en moverse a la derecha y el animal se movía antes que ellos para ese mismo lugar. Pensaban en pasar por la izquierda y el animal les cerraba el paso completamente, al punto en el que ya se vieron atrapados completamente. Lo que dice esta persona es que su esposo era de estos campesinos que siempre andan un machete, ¿verdad? Guindando, porque no pueden salir sin el machete. Entonces, literalmente, como se cuentan las historias, el señor lo que hizo fue sacar el machete y empezar a golpear, a ver si les lograba dar. La señora, al ver que el señor estaba blandiendo el machete por todo lado y no pegaba nada, lo que hizo fue que se puso a orar. Entonces dice que ella dijo: Espíritu Santo, protégenos, apártanos de este animal, déjanos seguir nuestro camino. Y empezó a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. Y como estaba tan nerviosa, lo que hizo fue cerrar los ojos y hacerse un puñito chiquitita, mientras su esposo intentaba ver cómo se deshacía de esa cosa, ¿verdad? Dice que ella empezó a sentir como que el aire estaba diferente. Mientras estaba haciendo como esta súplica, empezó a sentir que el aire estaba diferente, que se empezó como a sentir más tranquilo cada vez, y que de un pronto a otro ella abrió los ojos y vio que el animal ya no estaba. Dice que no se oyó correr, no se oyó volar, no se oyó como que brincara, nada más el animal desapareció. Entonces le preguntó a su esposo: ¿qué pasó? Y el mae se vuelve y le dice: no sé, yo estaba tirando machetazos y de un pronto a otro ya no había nada, se desapareció. Entonces les dice que el señor le dice: eso que vimos realmente no era un animal. Para mí eso era el diablo. Usted no le vio los ojos. Y dice que ella se quedó pensando y le dijo: no, yo no le vi la cara, no vi nada, yo solo veía una sombra. Dice: los ojos los tenía como fuego completamente. Eran rojos, pero un rojo muy muy encendido, y se veía como que salía una llama de ahí. Yo por eso tenía tanto miedo. Y lo peor no es eso, lo peor es que salió del medio de la piedra. Y ella le dice: ¿cómo del medio de la piedra? No, eso brincó desde arriba. Y le dijo: no, eso brincó desde el medio de la piedra. Entonces ella estaba viendo a alguien arriba, estaba viendo algo arriba. El señor no, el señor vio nada más se salió de la piedra. Entonces dice que ella se asustó mucho y que no sabía qué pensar, que ella nunca había creído como en brujas, nunca había creído en que los fantasmas existiesen, solo creía en Dios, y que sí sabía que existía el mal, pero ella pensaba que era un mal tal vez más de las personas, más carnal, ¿verdad? Sí, no tan tangible, en algo físico. Sí, como pero una aparición así. Exacto, pero dice que como este señor trabajaba tanto en el monte, él le decía que sí, que realmente existían las brujas, que él siempre había creído que el diablo podía aparecerse en cualquier momento, y que lo que ellos vivieron en ese momento fue realmente estar frente al diablo. Y dice que desde esa noche, cada vez que ella pasa por ese camino, porque aún existe y la piedra y todo está ahí, siempre se hace la señal de la cruz, porque ella no sabe si fue el diablo, si fue un espíritu, o si simplemente les estaban probando la fe. Pero lo que ella sí sabe es que ella, mientras ella oraba, el miedo, se disipó, y el ser que estaba ahí también se fue. Ok, Mike, qué interesante esta vara, porque me estaba acordando, digamos, fuera del vacilón y todo, madre, las típicas historias de los señores, ¿verdad? Que decían que se agarraban con el diablo en el monte. Exacto, justo también. Machetazos, todo. Sí, que se agarraban a machetazos con el diablo y que no le tenían miedo a nada. Exacto. Pero, entonces, si estas historias así, que suenan mucho a ficción, hay que decirlo. No, y eso es lo que hablábamos al inicio. O sea, fuera que alguien se la inventó, pero no, es que hay varias personas que confirman lo mismo. Entonces usted dice: mucha curiosidad que varias personas que no se conocen, no se relacionan entre sí, cuenten experiencias similares, quizás no iguales, pero sí similares. Entonces ¿sí? algo hay, o sea, algo hubo. Sí, y ¿sabe qué me sorprende a mí también? El temple de estas personas de decir: yo me agarro a machetazos con lo que sea, con el diablo, lo que sea, pero nos agarramos a machetazos. Igual, eran otros tiempos, como usted dice, ahora nadie anda un machete, ¿verdad? Y también siempre. ¿Cómo no? Eso no es normal. Soy yo el que está mal. Sí. Que siempre son historias, digamos, de hace años atrás, donde no había tanto alumbrado público.
O sea, no había tanta luz, no había tanta tecnología y conocimiento. Ahora obviamente hay luz en todo lado, entonces obviamente esas cosas han dejado de ser tan comunes. Ajá, y no es porque no estén ahí quizás. Yo siempre he pensado, mae, la sociedad, mae, se va expandiendo y digamos se va llenando más de caseríos, los barrios, se va creciendo todo. Yo siempre creo que, digamos, todas estas leyendas, algo cierto hay, ¿verdad? Dentro de cada una de las cosas, porque para que algo surgiera y se genere un relato que se termina convirtiendo en una leyenda, tuvo que haber pasado algo. Siempre. Y a eso, digamos, para aportarle a eso, bueno, mi mamá, mi familia, sí vivió allá en la costa, en Resbalón, bajo Diarias, un lugar donde no había luz. Yo creo que a día de hoy hay muy poco alumbrado público, ¿verdad? Ellos siempre caminaban del centro de San Luis, donde, ¿qué puede ser? Hasta la casa de ella, unos 5 kilómetros puede ser, siempre. Cuando llegaba al trabajo, siempre, los hermanos, y todos ellos tienen historias muy similares. O sea, y mi mamá es una mujer, es abogada, es licenciada, muy creyente en Dios también, que a estas personas no les gusta vacilar con eso, ni mencionar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y ella tiene varias historias, y mis tíos, que son reales. O sea, ellos me juran, y ella me jura por Dios que a ella le pasaron esas cosas. Entonces ahí es donde yo voy. O sea, como una mujer, una persona así, que cree tanto en Dios, no va a vacilar con estas cosas. Y ella dice: Marco, sí, a mí me han pasado cosas así, apariciones, y yo lo que hacía era caminar, caminar, rezar, porque no tenía nada más que hacer. Entonces también es como que se liga el diablo, ¿verdad? Esta señora rezó y desapareció no sirvió el machete, sirvió la oración de la señora quizás. Algunos dicen que es el machete más efectivo, ¿verdad? Sí. También. Y de hecho, este lugar precisamente es eso, que esa zona de Resbalón como hasta Cangrejal es una constante de que pasan y pasan y pasan cosas que hasta el día de hoy en la quebrada del Tacaco se llama, ¿sí? La quebrada del Tacaco ahí. Exacto, de esa zona podemos hablar un día un poquitito más amplio, porque sí, existen muchas personas que cuentan muchísimas historias de este lugar. Sí. Incluso yo había contado una de un lugar cercano a ese, que era la del Soslayo, ¿verdad? Que se veía como una sábana blanca que pasaba, y a raíz de eso un accidente fatal en ese lugar también. Y otra vara que yo pensaba también respecto a todas estas varas, yo no sé si es como que el mal se transformara o tomara las formas dependiendo del lugar, de la época y de todo, porque es muy vacilón, digamos, conforme uno se va a vivir o estar más en la ciudad, digamos, hay varas huesas que pasan, pero tienen una representación diferente a lo que puede pasar, digamos, en una zona más rural como Acosta, donde no es que, ay, sí, las brujas se fueron solo para Acosta, no. Es que para mí la representación del mal que puede haber en ciertos lugares más urbanizados es completamente diferente, incluso el mal hasta en las personas mismas. Eso iba a decir, ¿cuánto no nos hemos topado una persona, entre comillas, muy drogada, amenazándonos de hacernos daño, o usted lo ve haciendo cosas extrañas? ¿Cómo uno no sabe que esa es la representación de estas mismas cosas, ¿verdad? Que usted menciona, que ahora por la urbanización y demás ya no es como, no sé, un oso caballo o el diablo, ¿verdad? Puede ser en otras formas. Sí. De hecho, yo tenía, esa historia no la tenía preparada, pero tengo una historia del diablo muy interesante. No sé si narrarla toda, pero habla de un tema, que aparte, digamos, de que los señores decían que se peleaban con el diablo, también de cuánta gente no decía, uno escuchó familiares o compas o así, que tal persona le vendió el alma al diablo, hizo un pacto con el diablo, esos maes, ahora las historias, digamos, al menos aquí en Chepes, ese mae es narco, no, antes eran, ese mae hizo un pacto y por eso es que tiene plata, ¿verdad? Por eso es que le va de tal manera, que esa vara pasa un montón, digamos, yo todavía que tengo familia en Guana y todas veces uno oye, ¿verdad? Cada cosa. Ese mae hizo un pacto, ¿verdad? Y por eso es que le va bien. No, y no es tan diferente a día de hoy, solo que cambia la narrativa. El contexto. Ajá, exactamente. Exacto, le vendió el alma a la gota, sustancia. A los gota, gota. Sí, también. Ay, madre, sí. Porque, sí, yo me estaba acordando, aquí la tengo, es un toque larguilla esta historia, pero, bueno, no es tan larga, pero, que habla de eso justamente, igual, la saqué en un libro. Ok, voy a narrarla un poquito ahí, resumida. Esta no me la sé tanto porque no la tenía lista, pero es de un libro muy viejo, es como de 1960, si no me equivoco, que habla de un señor que justamente le vendió el alma al diablo. Ya le digo exactamente, porque como digo, no la tenía lista. Sí, esto es de un libro de 1960 de Rafael Armando Rodríguez, que cuenta la historia de un señor que era bastante conocido
así lo que recuerdo muy por encima, digamos, como la descripción de la historia, en Cartago, en un lugar que se llama El Jazz. Yo no he escuchado, conozco el jazz. yo no lo conozco. Sí. Yo, cuando en mi época de rockstar, man, había ido a tocar el jazz una vez. Sí. Okay. Decía mía, paréntesis, que Cartago tiene como... De hecho, yo no sé. Yo pensaba. ¿Será para Basílica? O no sé, pero yo pensaba, digamos, al principio que era solo Cartago. Después descubrimos que no era solo Cartago, bueno, que en Heredia. Después que en Guana, que aquí. Yo siento que Costa Rica es un país que es un poco, perdón por como lo voy a decir, pero es un poco hipócrita con estas historias. Porque a todo mundo le han pasado cosas, pero cuando usted les habla de esto, no quieren hablar porque es del diablo. Sí. Entonces, es muy loco porque todo el terreno en Costa Rica es una vara impresionante. De hecho, ayer en el Aquelarre Fest, antes de que hoy pase con la historia, un mae contó una historia súper rara, pero no lo estoy diciendo rara en mal sentido, sino súper loca, sí. Loca, de que fueron a hacer como un ritual con su coven para Samhain, de hecho, para el 31 de octubre. Y el mae empieza a contar una historia de que los estaban siguiendo, como que estaban recibiendo ataques de brujas, y estaba una compa que es de Acosta, que tengo toda la vida de conocerla, Maylin, usted la conoce también. Y me vuelve a ver Maylin y me hace cara como de... Y yo, sí, en realidad en Acosta hay mucha brujería y la gente no lo sabe. Entonces, a final de cuentas, yo creo que hemos decidido tal vez como cerrar los ojos y no ver lo que está pasando realmente en nuestras narices. No, mucha gente también desea ignorarlo. Claro, o sea, le pasa, prefiere ignorarlo. Sí, sí, yo pienso igual. Bueno, pero voy a contarles la historia. Voy a narrarlo un poquito más así de directo del libro, porque, bueno, el libro no, ¿cómo se llama? De la anotación que yo había hecho, porque esta sí no me la sé, para ser franco. El Jazz, que nos dice que yo lo estaba buscando ahí entre Paraíso y el centro, es más o menos, ¿verdad? Por ahí es. Sí, es un pueblito, de hecho, para llegar al Jazz hay un puente, un túnel que está todo verde porque está como lleno de musgo y un poco de cosas, muy bonito, ¿Qué túnel? Pues sí, esta historia cuenta de un señor, ¿verdad? Que el señor tenía muchas deudas, le habían pasado muchas cosas malas en su vida y mucha mala suerte, digamos, es lo que él decía que tenía. Que él había trabajado más de 25 años como un buey, como un caballo, aguantando hambres, aguantando miserias, y que al cumplir 40 años, después de una vida dura, de una perra vida, nos dice, todavía no se explicaba él cómo había hecho para vivir así, y más aún, ¿verdad?, para solamente tener un modesto rancho, ¿verdad?, y una parcelilla que tenía en deplorables condiciones y en una situación en la que apenas le daba para comer. Al lado suyo dice que habían tierras igualmente parecidas en este lugar. Él había visto un cambio donde otro de sus vecinos había levantado una finca, digamos, con un casón enorme, ¿verdad? Y se había convertido en uno de los más ricos gamonales de ese lugar. Entonces estaba todo este contraste donde él se sentía muy mal por esa mala suerte, decía él, ¿verdad? Versus lo que le pasaba a su vecino, que tras de eso él, ¿verdad?, envidiaba un poco hasta la mujer, que era guapísima, que tenía 3 chamacos, ¿verdad?, que le alegraban el chante, que todo les iba muy bien, etcétera, etcétera. Entonces es lo que decía, bueno, ni modo, unos nacen con estrella, otros nacen estrellados, ¿sabes? Fue lo que me tocó, sí. Y listo. Que él había nacido estrellado y que le tocaba vivir entrampado, como decía él, ¿verdad?, entre su parcelita, el ganado, ¿verdad?, que había por ahí y lo que poquillo que se ganaba para comer, y que esa circunstancia fue lo que le hizo renunciar incluso hasta tener familia, porque el mae no lograba ni sostenerse solo, no, cómo iba a sostener una mujer, cómo iba a sostener una familia, chamacos y demás. Pero bueno, nos dice que un día, ¿verdad?, una tarde, porque fue una tarde en la que el mae se puso, ¿verdad?, muy enojado, rabia y rencor, fue que llegó a blasfemar y a gritar, digamos, puteado y demás, como contra Dios, contra el cielo, contra todo, porque se cansó, estaba cansado, y se dice que llamó hasta el mismo diablo
para que lo ayudara a salir de la condición en la que estaba, ¿verdad? Y que el diablo se le apareció. Dentro de todo lo que estaba pasando, las blasfemias, y que tenía rato de estar tirando blasfemias, pues que el diablo se le apareció. Y que cuando se le apareció el diablo, le preguntó que qué es lo que quería. Y que el mae lo que le dijo fue: plata, plata, como sea, plata en la forma que sea, ¿verdad? Que me caiga el dinero y me saque esta vida desgraciada, ¿verdad? Que ya no resisto más esto que me ha tocado, esta condena, es lo que le dijo al diablo. Y que incluso después de decirlo eso, que él cayó lloriqueando como un niño, dando golpes en las paredes porque ya no aguantaba. Plata, le decía: mae, deme plata como sea. Entonces el diablo le dijo que está bien y le dio plata. Resulta que a este señor, que se llamaba Emeterio, el diablo le dio todo lo que él se hubiera imaginado. Ese día, en ese lugar donde él estaba, salió y se fue a hacer un mandado después de haber hecho, digamos, como este trato. Cuando él regresó a su lugar, nos dice que cuando llegó a la parcelita tenía trabajadores en la casa que aparecieron y le decían: ¿qué, patrón? ¿Cómo vamos con esto? Siempre quiere que le hagamos el canalcito aquí y que tiremos la casa aquí para atrás y no sé qué. Y que él estaba asombrado, ¿verdad? Sí. Y que decía: ok, algo tuvo que haber pasado. Pero ¿por qué están aquí? Di, patrón, ¿no se acuerda que usted nos dijo que viniéramos a ayudarle a construir y que levantar aquí el casón que usted quiere y no sé qué? Okay. Que la muchacha que le cuadraba, que era una madre guapísima del pueblo, el madre, bueno, ahí se puso de acuerdo con los maes, se fue a hacer el brete, él siguió, se fue a hacer otro mandado después y se topa con esta muchacha, que la muchacha a él, ¿verdad? Que le parecía guapísima, que lo veía siempre como un mae ahí, ¿verdad? X. Le empezó a hablar, que se la topó en el centro. ¿Y cómo estás? ¿Verdad? Y que empezó a saludarlo y a coquetearle y a decirle que aquella vez que lo había invitado a salir, que se acordó que cuando podían ir al barcito de la esquina del señor X, ¿verdad? Y a conversar un rato, etcétera. Y que pasó el tiempo, se terminó casando con la muchacha guapa del pueblo. Y así, que todo se le empezó a arreglar, que la vida se le empezó a arreglar, que tuvo hijos, bienísimo, los hijos, ¿verdad? Nacieron, el mae con su finca, toda la vida se le arregló completamente, los chamacos se fueron a estudiar a Europa. Mae, todo iba bien y así pasaron los años. Estoy resumiendo un poquito, ¿verdad? Para dar paso a las demás historias. Claro. Resulta que él, dentro de todo esto que él había vivido, había olvidado que él había hecho esa noche un trato con el diablo. Y aquí es donde viene que les voy a contar qué fue lo que había hablado. Pero resulta que el diablo, aquella vez que él estaba pataleando y lloriqueando y blasfemando, ¿verdad? Cuando él le pidió plata, plata y plata, acordaron en que sí, pero que él le iba a entregar el alma al diablo cuando muriera, y que no se la iba a entregar cuando muriera, digamos, por su propia cuenta, sino que como es un contrato, tiene una fecha de caducidad. Y que esa fecha de caducidad iban a ser 25 años, si no me equivoco, una cosa así. El mae no se acordaba de eso. Resulta que cuando empezaron a llegar a esos 25 años que había pasado, a él toda esa suerte que decía él, ¿verdad? Repentina, que le había aparecido durante todo este tiempo, que habían levantado una hacienda, toda la plata que tenía, la familia que logró tener, que más bien llegó a que su vecino lo envidiara a él, más bien, así como él estuvo envidiando a su vecino, empezó a desmoronarse poco a poco. La fortuna no era solamente de él, era de la familia, y así como le llegó, cuando llegara el tiempo de caducidad, se le va a ir a la familia también. Uno de los hijos que estudiaba en Bélgica se empezó a enfermar, la esposa empezó a tener problemas, ¿verdad? Ahí temas con él, matrimoniales, maritales, etcétera.
empezaron a tener problemas en los negocios, no les empezó a ir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un día, él de nuevo es como, mae, ¿por qué me está pasando todo esto? Otra vez. Habían pasado 25 años y varios días ya. Y que el mae lo recordó. Y que un día, en una noche de esas, en una de las partes de su hacienda, en la oscuridad, le apareció esta figura de nuevo. Figura negra, ojos enormes, rojos, presencia, bien vestido. Ahora sí, vengo por la deuda que tenemos. Y que el mae lo reputió y le dijo que no es justo, que todo lo que estaba pasando, que por qué él estaba haciendo daño, si él, ¿verdad? Habían acordado, sí, el alma y todo esto, que no se metiera con la familia. Y que simplemente el diablo lo que le dijo fue, así como usted construyó con lo que yo le di, así se destruye. Y si no quiere que la situación siga de la misma manera, necesito su alma hoy mismo, porque más bien ya le di unos cuantos días más ahí de beneficio. Y le agarró un mecate. Usted sabe lo que tiene que ir a hacer. Mae se fue para un árbol que tenía al fondo de la hacienda. Duró ahí un buen rato sentado, y que al final, viendo ahí su reino que se había montado después de esos 20 y pico de años, simplemente agarró, se colgó de una de las ramas que había ahí más fuertes y pagó la deuda con el diablo. Esta es la historia, mae, de este librillo, que está muy interesante, mae, porque de cuántas personas, ¿verdad? No decimos, esta persona, como dijimos, ha hecho un pacto con el diablo, mae. Lo que no dijimos es cuando le cobran. Sí, de hecho eso iba yo, mae, que precisamente muchas personas que se dedican a la parte de brujería, ya como más tirando a la parte de trabajar con lo que nosotros llamamos el diablo, la entidad que nosotros llamamos el diablo, hablan de que sí, él puede conceder este tipo de favores, ¿verdad? Pero no es para siempre. Siempre Exacto. Tiene una fecha de caducidad. Sí, de hecho lo que contaba, literal, el contrato se venció. Sí, o sea, sí. Listo. Sí, y yo he escuchado muchas historias muy parecidas a esta, de que siempre dicen es que yo disfruté así, por 15 años disfruté lo que tenía, y cuando me llegó la hora se murió mi esposa, o se murieron mis hijos, o hubo un accidente muy trágico y perdí a mi mamá, cosas así. Nada gratis. No, de que es el pago, realmente es el pago que usted da por este tipo de cosas, man. Exactamente, yo ahí obviamente resumí un montón de la historia. Si alguien la quiere leer completa, ¿verdad? Ahí nos puede escribir, le paso el título del libro y demás para que lo busquen. Yo medio lo tengo ahí en digital porque, como les dije, es del 60 la historia. Entonces, está muy tan. Claro, sí, está muy interesante. No, y la forma en que se lo cobra el alma, no fue que el diablo lo mató. No tome, vaya usted. Exacto, y que se habla del suicidio, ¿verdad? Exactamente, porque supuestamente se dice que las personas no van al cielo, ¿verdad? Entonces viene más como con el trato con el diablo. Sí, yo no había pensado en eso hasta que usted lo menciona, sí es cierto. Sí, supuestamente se dice en la religión, yo no creo mucho en eso, ¿verdad? Pero en la religión, supuestamente las personas que se suicidan no tienen el derecho de entrar al reino de los cielos. Pero es vacilón, porque eso no solamente es en la religión católica, ¿verdad? Es en varias. En varias religiones. Sí, porque usted está matando a alguien, usted mismo, y es un pecado mortal. Entonces, muy interesante la forma en que el diablo se cobró eso. Porque puede que el diablo lo mate, pero se vaya al cielo y no puede tenerlo. No, mátese, de fijo va conmigo. Mae, muy buena reflexión esa, mae. Sí. ¿Para qué lo trajimos? No, ya para qué estamos nosotros, mejor nos vamos. Hay que prepararse, hay que ser profesional. Buenísima nota, mae. Yo creo que ya para ir cerrando, Marco, si quieres se tira la última historia y después voy yo y ya con eso cerramos, porque ahorita tenemos live también. Sí, que eso es muy tuanis, las personas no lo saben, pero ahorita que estamos grabando, dentro de un ratito tenemos live. No, y no solo eso, si están viendo este episodio el día que salió, que es el 31, sepan que hoy en la noche, para los que están viendo en el estreno, hay live de Halloween. Como viajeros del tiempo les decimos, vamos a estar aquí sentados, pero diferentes. ¿Va a ser así? Sí. Yo no sabía que este sería el 31. Sí. Sale el 31 y el 31 tenemos el live también. Buenísimo. Ese también vengo yo. Presente, pasado y futuro, maestro. Sí. Viajeros del tiempo. Buenísimo, sí. Bueno, no, y como dicen, ¿verdad? Para ir resumiendo, ¿verdad? Para hacer el cierre, bueno, la historia también que les voy a compartir es similar, de hecho es muy similar, es como contando de lo que decíamos, que hay varias historias similares de situaciones parecidas, ¿verdad? Esta historia es de dos personas, ¿verdad? Que se adentran ¿qué pasó?
No, el aire. Listo. Ya está nervioso, mae. Para los que no saben, Marco el otro día estaba aquí cuando se nos abrió la puerta. Él fue el que cerró la puerta. Sí, fui yo que cerré la puerta. Y como le digo a Walden, yo no soy una persona tan de asustarme así. Busco explicaciones y ese día fui yo el que cerré la puerta. No, entonces, pero yo sí sentí que una luz se bajó. De hecho, le iba a preguntar a Adrián si se ve todo bien, ¿verdad? Se bajó la luz. Por eso pregunté. La mía sí se bajó una, ¿no? Está todo Sí. bien. Le subo un poquito a esta mía, ¿cuál? ¿O se ve bien? ¿Perdón? ¿Se ve bien? Ok. Mientras no pase las del otro día. Pero es que yo sí sentí que se bajó. Sí, se bajó la luz. Okay. Sí, por eso le pregunté. Pero bueno, todo bien. Pero sí, como les decía, es de dos personas que normalmente, igual, es de hace varios años, ¿verdad? No había mucha tecnología, alumbrado público. Estas dos personas van a caminar en la tarde noche, van con su perro, que de hecho aportan el nombre Tigre, entonces podemos imaginarnos que es un perro grande, ¿verdad? Van a caminar, ¿verdad? Por los potreros, ¿verdad? Y por el monte, como llamaban antes. Esta persona va igual, se adentran en el bosque y comienzan a ver este orbe, que fue lo que les compartí ahora, ¿verdad? En un higuerón enorme, un árbol enorme, empiezan a ver la luz. Se asustan, claramente, se asombran porque ¿qué están viendo? El árbol se empieza a mover, las ramas, el orbe empieza como que fuera el alma del árbol, el orbe. Empieza a rondar el árbol, a mover las ramas y ellos los primero que piensan es ¿qué está pasando? Se asustan, ven que el perro se va, Tigre sale corriendo, empiezan a escuchar el ganado que había rondando, ¿verdad? También ahí por los potreros, un poco inquieto, los caballos relinchaban, ¿verdad? Además, igual, tensión en el ambiente. Se asustan los dos, uno de ellos dice que no, que se vayan, que eso no es normal. El otro le comenta, no, a mí me han contado de estas orbes, hay que seguirlas porque hay dinero oculto, sigámosla. Y bueno, entre ellos tienen una discusión, ¿verdad? Varios minutos y deciden irse, salen corriendo porque el orbe los empieza a seguir a ellos más bien. Entonces salen corriendo, ¿verdad? Llegan a la casa de un señor que vive ahí cerca de los potreros, ¿verdad? Los ve asustados, el señor les pregunta qué les ocurre. Ellos le comentan lo que vieron, el señor no les cree, ¿verdad? Un típico señor de antes, ¿verdad? Muy arraigado, les dice que no, que eso son mentiras, que son inventos de jóvenes, que vayan, que él los acompañe y van a ver que no hay nada. Se va el señor con los dos jóvenes, ¿verdad? Otra vez al mismo lugar, empiezan a ver el orbe, ¿verdad? El señor no creía lo que estaba viendo. Aparte del orbe, empiezan a escuchar risas de mujeres. Entonces esto es como lo que está un poco diferente a la otra historia, ¿verdad? Empiezan a escuchar risas, el señor no se cree lo que está viendo. Los muchachos ya lo habían visto, ¿verdad? Le dicen, ves, que si era cierto, ¿verdad? Y el señor lo que ven, igual que el tigre, no dice una sola palabra, sale corriendo y los deja botados. Se van huyendo y le dicen, no muchachos, esto sí es cierto. Los muchachos ya ahora sí creían lo que estaban viendo, ¿verdad? Vieron al señor asustado. Entonces las historias se ligan, es el orbe, el árbol, el dinero, la luz extraña, ¿verdad? Como un alma rondando cierto lugar en específico. Entonces ahí es donde las historias se comienzan a aparecer mucho, ¿verdad? Por un lado el alma, la luz de muerto, por otro la luz de muerto, pero no, que es un dinero de alguien, un secreto que no contó la persona, puede ser el secreto o algún dinero, ¿verdad? Entonces de saber cuántas personas han tratado de seguir ese orbe buscando algún dinero, como decía compañero, ¿verdad? No, típico arcoíris, ¿verdad? Puede que sea la historia de Costa Rica, ¿verdad? Del típico, pero hoy no he escuchado alguna historia de alguien que sigue un orbe y encuentra un dinero. No sabemos si alguien lo ha intentado y si lo intentaron y no sabemos si regresa o no regresa, ¿verdad? De hecho, precisamente se habla de que no hay que seguirlos porque no es que quiere que usted encuentre el dinero, sino que realmente lo que quieren es cobrarse un alma. Y como contaba hoy en otra historia, el grito, llamando para buscar. Exacto. Contésteme para saber dónde están. Exacto. Entonces sí, esas cosas yo creo que es mejor como no seguirlas, como dejarlas de ladito, madre. Sí. O rezar, sí. como la señora de la historia de Walden. Sí, madre. Completamente, Sí. madre. Es que, huevón, yo me pongo a pensar en, ya digamos, tal vez hay gente que tiene un toquecito más de ignorancia con estos temas y como conté yo en esa historia, ¿verdad? El señor nada más sintió una necesidad como por el vacilón, de responder. Pero hay tal vez una ignorancia en el hecho de que, madre, suave, hay cosas que uno no sabe que le pueden hacer daño. No, y como pudo haber sido un grito de una mujer en el bosque, uno no sabe qué está pasando, puede que no. Entonces, ¿me entiendes? Como mejor no arriesgarse. Sí, de hecho, man. Bueno, man, yo creo que voy a contar la última historia ya para ir cerrando el episodio, que ha estado muy interesante. Qué lástima.
que hemos estado hablando bastante de historias que le ocurren a las personas, mae, que realmente han estado un poquito pesadas. Porque yo no me imagino viendo cosas así, mae. Sí me daría como taquillo, ¿verdad? Esta historia trata sobre el Cadejos. Aquí que tengo representación en la camisetita que le agradecemos a Jimmy para Jers. Ahí les dejamos la publicidad al final. Exacto. Yo estoy enojado con Jimmy, man. Ese weón solo le mando a usted, a mí nada, man. Es que Jimmy, hay un resentido aquí, Jimmy. Bueno, yo ya hablé el otro día con Jimmy, man. Ya hablé con él. Bueno, man, la verdad es que esta historia ocurre en los años 60. Nos habla de un chico, o él cuenta la historia, ya es un señor mayor que cuenta su historia, que dice que él vivía en las afueras de Nicoya, en Guanacaste, y que él lo habían invitado a ir a Nicoya Centro, a la casa de una chica que a él le gustaba. Entonces el mae, sin pensarlo, dijo: claro, de aquí soy, mae, voy para allá de una vez. No. Dice que cuando llegan a la casa empiezan a tomar cervecilla, vino coyol y la vara, y empiezan a hacerse la fiestica entre ellos ahí. Dice que eran pocas personas, entonces que nada más era como el vacilón, el chingue. Y que en esas, la muchacha que a él le gustaba dice: es que hay un baile en un pueblo que está a la orilla del río Tempisque, que dice que se llama El Caballito. Entonces es que él piensa: mae, sí, voy a ir, aprovecho, bailamos. Ya picado. Sí, y ya aquí, ya aquí ligué. Sí, obvio. El mae dijo: ya ligué, mae. Entonces se va, mae, dice que era un trayecto como por ahí de 3 kilómetros desde donde ellos estaban hasta este pueblito. Entonces dice que, como era costumbre, la gente siempre ofrecía ayuda, digamos, esta vara del autostop, ¿verdad? Que se ponían ahí, pero en ese momento no era autostop, era más a caballo stop. Caballo stop. Entonces me dice que los maestros están ahí haciéndole a la gente que les hiciera ride, ¿verdad? Y pasa un señor en una carreta. Entonces el mae les dice: hey muchachos, si ustedes se suben ahí, yo los llevo. Está bien, nos vamos en carreta. Dice que van entre la carreta ahí con música, cantando entre todos, mae, tocando guitarra alguno de ellos, ¿verdad? Y vacilando ahí y tomándose las birritas. Cuando llegan al baile, dice que el baile, no sé si ustedes saben, pero los bailes antes los hacían temprano. A las 2 de la tarde empezaba el baile. No había luz, claro, es que no había luz. Exacto, y a las 7, mucho 8, va todo el mundo para la choza porque no había nada que hacer. Okay. Entonces dice que los madres llegan como a las 4 de la tarde, cuando el baile ya estaba en lo más y mejor, ¿verdad? Dice que ellos escuchaban como si la gente llorara del zapateo, ¿verdad? En Guanacaste hay un baile que se llama zapateado, que es precisamente por esto, ¿verdad? Zapateo. Porque empezaban a zapatear el suelo. No es tecno y la... No. Ese es otro zapateo, man. Exacto. Dice que la gente estaba bailando y que todo el mundo tomaba vino coyol, tomaban birra y demás, y que ellos estaban en lo más y mejor, ¿verdad? En el ambiente que a ellos les estaba gustando. Dice que él perdió la noción del tiempo y que cuando él reaccionó eran casi las 11:30 de la noche y todavía seguían tomando guaro. Entonces que él dijo: no, mae, ya aquí es hora de irme porque ya es muy tarde y esta gente seguro se va a quedar aquí. Entonces que él dice nada más, buscó a la muchacha y le dijo: nos vamos ya. Y la muchacha le dijo que no, que ella quería quedarse porque ahí estaban las hermanas de ella y que incluso estaba por ahí hasta el papá y todo, que estaban muy a gusto. Entonces dijo: no, yo me voy entonces. El otro muchacho que iba con él, que era el compa del mae que le había dicho que fueran a la casa inicialmente, dice que se desapareció con una muchacha. Entonces que el mae dijo: no, me tocó irme solo. Y dice que era un trayecto bastante largo, que le tocaba recorrer como 5 kilómetros en total para llegar a la casa de él. Entonces dice que él sí empezó a caminar y entre la borrachera y todo no iba notando nada, sino que dijo: madre, qué pereza ahora tener que volar patas hasta la choza, ¿verdad? Y que de un pronto a otro nada más sintió como que el aire se empezó a sentir muy muy pesado, como que había un silencio muy extraño, de que no sonaban grillos, no sonaba nada alrededor. Entonces él decía: esto está muy raro, pero ¿qué puedo hacer?
Dice que iba caminando, tambaleándose entre la oscuridad, ¿verdad? Y que vio que algo se movía. Dice que nada más vio una sombra que pasó de lado a lado en la calle. Y que él dijo, mae, esto está raro. Pero que no le dio miedo. Y más bien sintió como, mae, voy a ir a ver qué es lo que está andando ahí. Seguro pensó un ternero o algo que se escapó o lo que sea. Entonces él se acercó y dice que cuando se iba acercando vio un perro negro. Este perro empezó a acercársele a él, pero que él no sentía miedo y no sentía como que el perro estaba agresivo tampoco. Y que él empezó a caminar, dijo, no, es un perro nada más, me voy a ir. Pero que cuando él se dio cuenta, el perro iba caminando a la par de él. Entonces es que él, dentro de la borrachera, dijo, no, mi puta perro más lindo, me lo voy a llevar para la casa. Y empezó a acariciarlo y a caminar. En la borrachera, más bien, sí, no sí, determinó el peligro, claro, sí. Exacto, y empezó a acariciarlo y dice que el perro se le restregaban las piernas, pero que él escuchaba como algo raro, como que iba arrastrando cosas, pero él decía, no lo veía y no veía nada. Entonces digo, madre, no pasa nada. Entonces dice que caminaron varios kilómetros hasta que ya él dijo, madre, no puedo descansar un ratico porque ya es mucho. Y después de estar tomando todo el día, zapateando, de estar zapateando, madre, y tomando, madre, y estaba cansado, entonces se sentó al borde del camino, pero que el animal lo que hacía era que lo jalaba. Dice que le agarraba la camisa y lo jalaba de la camisa. Hasta que ya el punto en que el mae empezó a empujarlo de la espalda para que siguiera caminando. Entonces dice que él se levantó y empezó a caminar. Dice que él sentía como que el perro lo estaba empujando de atrás. Decía, qué raro, mae. Pero en ese momento empezó a escuchar un sonido muy extraño, como si los huesos de este perro se estuvieran quebrando, como sonar crack, crack, crack. Y él decía, madre, qué raro. Volví a ver y el perro seguía caminando normal, como si nada pasara. Que cuando finalmente llegó a la casa, él intentó entrar sin que nadie lo notara, pero toda la familia estaba ahí despierta. Entonces dice que le preguntaron, ¿qué es ese olor tan hediondo que trae usted? ¿Qué asco? ¿Dónde se metió? Seguro es por la borrachera. Y que les dijo, yo no entiendo nada. Yo no me he metido en ningún lado. Lo único que hice fue sentarme un toquecito a descansar y estaba todo seco, no me mojé ni nada. Vean que cuando él se vio, hizo así para abajo, vio que estaba cubierto de barro todo y con un olor muy insoportable. Y él decía, pero qué raro, porque yo no me metí en ningún lado. ¿Qué es esto? Cuando empezó a recordar que lo único que le había tocado era el perro. Entonces que les contó, no, y lo único que yo hice fue tocar a un perro, pero ese perro venía limpio completamente, no tenía barro, no tenía nada. Tampoco fue que me puso las patas encima como para decir, sí, es que se embarrialó. Sí, me ensució. Aparte de eso no había llovido, entonces no tenía por qué haber barro. Entonces que la abuela se volvió y le dijo, muchachos, usted es idiota. Eso no era un perro. Eso era el cadejo lo que venía con usted. Usted no escuchó cadena, así que él se quedó pensando como, madre, sí, tiene razón. Yo escuché que algo se estaba arrastrando. Y la abuelita le dijo, antes de llegar no escuchó que se le quebraban los huesos. Sí. Y él le dijo, sí escuché eso. Y entonces la abuela le dijo, eso le pasa a usted por borracho, por andar tomando guaro en la calle a altas horas de la noche donde no tiene que hacerlo. Dice que él se quedó nada más congelado. Sí, porque nunca acató la situación. Sí, hasta ¿no? Que le dijeron. De hecho. Y él le respondió a la abuelita que si eso era un espíritu malo, como la gente decía, con él se había portado muy bien, porque lo acompañó y lo cuidó todo el camino. Y la abuela decía, pero sí, lo acompañó todo el camino, pero sienta ese olor. Ese olor no se le va a quitar a usted así fácilmente. Entonces dice que él nunca más volvió a ir a tomar a lugares así. Y si iba a tomar, él nunca en la vida se devolvía tarde para la casa. 6 de la tarde ya estaba dentro de la casa por lo mismo. Okay. Aprendió la lección el completo. Claro. Mae, esa leyenda, bueno, es un clásico, ¿verdad? Definitivamente.
yo no sé, yo nunca he conocido a alguien que le haya salido el cadejo. Yo no sé si ustedes. De ahí sí, weón, yo le conté a usted la Pero, vez pasada. pero mae, no, pero eso no fue. Pero no fue es por que, borracho. Pero no fue, pero es que yo no sé si era el cadejo descrito así. Ma, es que era un Cadenas. perro muy grande con cadenas que De toda la arrastrando. Y la pregunta que tengo yo, por esa historia que usted está contando, entonces, ¿el cadejo es bueno o es malo? Es que hay dos versiones, Sí, se mae. supone que acompaña a los borrachos. Pero- y hay otra historia que se supone que sí se los lleva, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque a ese día, a ese señor lo que le hizo fue un bien. Sí. Y a la familia. Y Quiero aclarar que yo ya conté que a mí no me pasó por borracho. A mí me pasó siendo un joven, mae, entonces no tal era, vez por ir entonces a... no tanto el cadejo, porque el cadejo Es que eso es lo que yo, ajá. por eso yo decía, Tiene que digamos. estar, Es tiene que que no estar sé. cerrado. Porque si, digamos, si estábamos haciendo algo contrario a lo que se debería hacer, porque lo que mi primillo, Lagartillo y yo lo que hacíamos era que íbamos a la iglesia para ver un par de muchachas. Entonces, no sé, man. Pues, era la cego, entonces ahí. Es que era perro. Pero Sí, sí fue muy raro, man. Sí, mae, pero esas cosas suceden. Es como lo que yo conté, ¿verdad? Antes, como cuando abrimos el episodio. De que, mae, yo no sé si eso me hubiera parecido si yo hubiera andado un poquito mejor, ¿verdad? Sí, Eso, sí, también. O sea, puede ser de la borrachera también, pero ¿por qué todos entonces es un cadejo? ¿Por qué tiene que ser un perro con cadenas? Eso es lo que Es yo que les eso es lo decía. Es raro, que de ahí ¿no? donde viene la leyenda. ¿verdad? Exactamente. De por qué al mae que se supone que transformaron, lo transformaron. Ah, ¿verdad? cierto. Me había olvidado esa parte. Sí. Sí. Pero mae, ha estado muy interesante. Yo creo que este episodio mae, da como para volver a seguir metiéndole un poquito más a la parte de leyendas. Sí, Porque si claro. uno se va desde lo que estamos hablando, la Ujú. teoría de dónde se formó, más la historia de la gente a la que les aparecen las figuras, digamos, mae, hay dos partes siempre como que contar. O sea, muy Sí, tuanis. Claro, sí. ¿no? Y la explicación también. Sí, el claro. por qué. O sea, Exacto. también. Ujú. Mae, sí, bueno, gente, les agradecemos un montón a los que llegaron hasta este punto del episodio. Un episodio con historias un poquito diferentes, pero que queríamos hacer para este Halloween, para recordar más que también Ujú. nosotros tenemos historias de terror, ¿verdad? Ticas, con nuestras leyendas ticas, y que el Halloween, como dijimos, es muy chiva. Pero, ¿verdad? Por algo también conmemoramos el Día de la Mascarada, Sí. que las mascaradas, ¿por qué tienen Ujú. formas de bruja y de diablo y todo Sí, esto, ¿verdad? sí, sí. Tiene todo un trasfondo por ahí Cierto. también. Que sí, Bien que curioso. después lo podemos abordar en otro capítulo, man. Exacto. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos un rato. No, a ustedes, de verdad, un gustazo, un placer, la verdad, estar acá. Bueno, ya había estado anteriormente, ¿verdad? Del otro Ujú. lado, pero sí, un gustazo, la verdad, me gustó bastante participar y es bien interesante. Entonces, les agradezco, ojalá poder volver ahí después. Ahora más tarde nos vemos para los que lo están viendo el día que Sí. sale. Entonces, sí, Muchas sí. gracias, gente, de verdad, por estar acá. Y nuevamente recordarles que se suscriban y que activen las notificaciones. Y que si quieren apoyarnos, que se hagan miembros, que vamos a estar subiendo contenido muy interesante para todos. Muchas gracias. Pura vida, hasta Chao. luego. Chao.